Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos, un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva tutoría ya en esta semana número 10. Esperando pues todos hayan tenido la posibilidad de trabajar a lo largo de la semana. Recordarles que el fin de semana anterior em, se hicieron como algunas tutorías especiales para aquellas personas que aún pues, tenían ciertas posibilidades para conectarse o en otros casos algunas personas que estaban desarrollando las actividades en la plataforma de Coursera, pero no se veían reflejadas las notas en los links que yo les he estado compartiendo. Entonces, sin embargo, me informa que para pues, estos días se darán nuevamente algunas tutorías en relación con lo mismo. Cabe recordar que pues, esta sesión queda grabada por si hay algunos elementos que ustedes quieran ver más adelante, que quieran percibir. Em, entonces, dentro de las temáticas para esta semana se encuentra el aprendizaje de esa parte del pensamiento espacial, de esa parte geométrica. Recordemos que en la sesión número 4 trabajamos algunos componentes de parte conceptual y la idea es, en esta semana se hubiese trabajado la parte del aprendizaje, algunos elementos, eh, dificultades y errores en eso del desarrollo del pensamiento espacial. ¿Listo? No sé si de pronto ustedes tienen alguna pregunta. Tengo algunas preguntas y algunas sugerencias que he tenido en cuenta para el día de hoy. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con muchísimo gusto trataremos de resolverla. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Sí? Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, es que lo que pasa es que yo ya he hecho todo el procedimiento con relación a el link, entrar al correo, he hecho todo tal cual ustedes han dicho y he hecho todas las tareas, pero aún así no aparezco en la lista. No apareces en la lista. No, Tú hiciste, señor. pues, es que sí ha pasado, digamos que se hizo lo de ingresar, aceptar la invitación, ya hiciste todo eso y sin embargo no apareces en el registro. Sí, señor. Yo voy Mm, en la quinta semana del segundo curso y he hecho Ok. todo, pero aún así no aparezco. En lo de la primera parte sí, sí, en eso sí creo que sí aparecías, Sí, en la pero en primera la parte, segunda, sí. en la segunda es que no aparece. Ok. ¿Tú Estoy por casualidad tú por casualidad te conectaste el sábado o no? No, porque yo los sábados no puedo, yo vivo en una Ay, finca. jue madre. Sí, ¿no? Y creo que pues se trabajó en torno a eso. Sin embargo, pues nuevamente, o sea, digamos tú puedes entrar a Coursera Sí, yo y entré entras el normal, día bla, bla, todo, bla. y todo bien. Entonces, sí, ahí lo que yo tengo entendido es que falta hacer como una especie de oficialización de lo que tú estás haciendo con la plataforma, digamos, que maneja la Corte 8. Es lo que yo tengo entendido. La verdad no sé porque es que hay varios que tienen el mismo problema y creo que el sábado se lo resolvieron. Sin embargo, si quieres al final nuevamente, porfa, me escribes como al WhatsApp personal eh, el correo para saber, pues a ver, nuevamente le envío la información al coordinador para ver si de pronto él nos puede ayudar un poquito al respecto. ¿Listo? Porque pues Y sí. si de pronto no Igual, sé sí, no igual, no, quedaría igual como continúa. ¿ah? Sí, pues Pero no, igual lo que tú tienes, lo que has hecho, digamos, no se pierde, digamos que ahí no hay lío, pero pues la idea es que sí ya aparezcan las notas, pues de manera formalita, ¿listo? sí, A porque ver hay, qué. hay un vínculo donde dice compartir como el progreso que has tenido.
si es Sí, posible sí, también. no, eso es el dilema, es como como una vinculación que hace falta para que formalmente ya quedes inscrita a la Corte 8 que es la que nos corresponde. ¿Listo? Ahorita Entonces, estoy igual. Sí, otra vez. escribes y yo de inmediato le escribo al correo a ver qué me dice. ¿Listo? Ay, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, entrando en materia, recordemos que para esta semana estamos trabajando en torno a el pensamiento espacial, ¿cierto? Esa parte de la geometría. Como les recordaba, ya habíamos visto algunos conceptos, qué elementos, pues digamos, teóricos se trabajan a lo largo de de la educación primaria. Y la idea es ver hoy algunas cositas que me parecen importantes para tener en cuenta en torno al aprendizaje en torno al aprendizaje de la geometría. ¿Listo? Entonces vamos a entrarnos un poquito. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, entonces recordemos algunos de los objetivos principales para el trabajo de esta semana en torno al aprendizaje de la geometría y es el primero, reconocer el significado del sentido espacial y las dimensiones de la componente de manejo de conceptos geométricos. Identificar las características de un modelo clásico para el razonamiento geométrico, reconocer la influencia de las representaciones externas en el aprendizaje de los conceptos geométricos, identificar las dificultades y errores que suelen presentarse con más frecuencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría. Entonces, fíjese que es importante, así como lo veíamos en sesiones anteriores, es identificar ¿cuál es ese significado del sentido espacial? Recordemos, hemos venido trabajando en torno al desarrollo del sentido numérico, entonces veíamos las operaciones básicas, veíamos el sistema de numeración decimal, veíamos el sistema de numeración racional y veíamos algunos elementos importantes a la hora de poder desarrollar, ¿cierto? Poder resolver situaciones, poder abordar problemáticas comunes y tener herramientas que permitan que los estudiantes aprendan, ¿cierto?, en torno a ese pensamiento. Ahora, recordemos que ese sentido espacial, ¿cierto?, que es todo un proceso de trabajo, se va desarrollando a lo largo de la primaria, de igual manera que el sentido numérico, pero pues también debemos tener presente que está cobijado por bastantes herramientas que nosotros tenemos que reconocer en en el momento de ese desarrollo. Voy a compartirles algo del mapa conceptual en torno al sentido espacial. No sé si de pronto ustedes tuvieron la posibilidad de observarlo. En este caso, es un mapa conceptual un poco amplio, ¿sí? Porque, pues en realidad el desarrollo, digamos, de este tipo de conceptos está dado o está definido, ¿cierto? Desde varios elementos, ¿cierto? Uno de ellos, el manejo de conceptos geométricos, ¿cierto? Otro que es el de las destrezas para la visualización, específicamente la visualización y algunas habilidades que el estudiante tiene que desarrollar, ¿sí? En ese sentido, una de las observaciones, o bueno, una de las sugerencias que me hacían en torno a esto del desarrollo del sentido espacial es, bueno, profe, ¿usted qué herramientas o qué recursos nos podría recomendar para, pues, trabajar eso del sentido espacial y cómo lo podríamos abordar dentro del aula de clase? Entonces, fíjese que es una pregunta bastante interesante, decir, bueno, digamos que la parte del desarrollo y el conocimiento, digamos, de algunos conceptos, de algunas transformaciones geométricas, entre otras cosas, pues generan una teoría, pero pues sería importante abordarlo desde algunas herramientas digamos, un poco más didácticas que nos permitan, pues, hacer que el estudiante lo pueda aprender. En ese sentido,
terminando de hablar un poquito acá de este mapa conceptual, vamos a abordar un par de herramientas geométricas que nos van a servir de insumo, digamos, para poder abordar o poder desarrollar ese pensamiento espacial en los estudiantes. Recordemos que parte del desarrollo del sentido espacial está enmarcado en esto que nosotros conocemos como el manejo de los conceptos, ¿cierto? Esa parte teórica que es tan importante para que el estudiante pues, pueda abordarlo, pueda, digamos, ir desarrollando, entre otras cosas, la parte algorítmica, ¿cierto? Pero es importante ese manejo de los conceptos en la geometría, ¿cierto? Ahora, dentro de ese manejo de las figuras geométricas, pues es importante que desde el inicio los estudiantes desarrollen la habilidad de conocer las propiedades y las características de las diferentes formas, ¿cierto? Debemos tener presente que en el desarrollo de todas esas formas, pues hay que tener, digamos, un poco de cuidado del tipo de elementos que vamos a compartir con los estudiantes. Fíjese que ese sentido espacial nos lleva, eh, entre otras cosas, a identificar, mm, digamos, la vida del mundo, digamos, la interpretación del mundo de una manera geométrica, pero un poco más real para ellos, ¿cierto? Dado que pues nuestro mundo está inmerso, digamos, en elementos tridimensionales que podemos ir desglosando, ¿cierto? A un elemento bidimensional, unidimensional, ¿cierto? Y eso es lo que hace parte de la interpretación, pues, digamos, de ese sentido espacial. Eh, Quiero hacerles una pregunta que es importante que la respondamos y es, en los cursos que ustedes están trabajando, digamos, en este momento, ¿qué herramientas o qué recursos ustedes están utilizando para la enseñanza de la geometría? ¿Sí? Digamos que si nos hablan del tablero, pues el tablero, digamos que es una herramienta, ¿cierto? Pero digamos que, ¿qué herramientas o qué estrategias didácticas ustedes han utilizado últimamente para desarrollar en los estudiantes algún conocimiento, ¿sí? Un juego, no sé, fichas, algún recurso. Entonces, no sé si ustedes me quieren compartir, por favor, algo de lo que ustedes hayan manejado. ¿Listo? Ahorita yo les voy a compartir otros, pero sí me gustaría que me compartieran un poquito al respecto. No sé si lo quieren escribir en el chat, si alguien quiere participar. ¿Listo? De cualquier tema, fíjense, digamos, estamos hablando en general de elementos de geometría. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Adriana. Sí, Adriana. Señor, Buenas ¿cómo tardes. estás? Bueno, Bien, yo gracias. tengo el grado primero y con grado primero es muy chévere trabajar la geometría porque se trabaja con cosas muy concretas donde los niños hacen comparación de cómo se parecen las figuras o los sólidos a cosas que ellos utilizan habitualmente. También hice un trabajo con plastilina porque les gusta la Gracias. plastilina y es fácil para pues, modelar las figuras. Hice un trabajo de plastilina con palillos para formar diferentes figuras y también formaron, de ahí, de las planas formaron sólidos, entonces también fue muy interesante. Ok. También pues ahí Los, mm, sí, se los explicó lo que eran, poliedros, ¿sí? sí, se Sí, explicó ahí los lo que eran poliedros. Ah, los ok. vértices y se explicó pues todo, o sea, todo se explicó ahí con esos Ok. palillos y esa plastilina. A través de la plastilina. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Recuerden que cuando uno habla de recursos, ¿cierto? Podemos hablar de herramientas también de tipo tecnológico, podemos hablar, inclusive, digamos que no es descabellado hablar del tablero como una herramienta
pedagógica, ¿no? Ya digamos la destreza de cómo yo utilizo ese tablero, cómo lo llevo, cómo lo desarrollo, pues es una forma pues también de trabajar dentro del aula de clase. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que parte de nuestro trabajo es empezar a pensar un poquito de cómo cambiar, digamos, esa enseñanza, digamos, un poco más tradicional, en donde, por ejemplo, en la geometría, pues, digamos, existen otros recursos. Bueno, Cristina dice que hay otra profe que es la que dicta geometría, bueno, ahí sí ya. Bueno, digamos, no necesariamente debería ser, digamos, este año, sino, listo, muy bien. Cristina, entonces nos menciona que ha utilizado el GeoGebra, ¿cierto? No sé si ustedes conocen esa plataforma, creo que sé si nosotros la alcanzamos a trabajar en la tutoría inicial del curso 1, pero miremos a ver si lo podemos trabajar acá desde la parte online. Ok, creo que, bueno, no estoy tan seguro, creo que sí lo alcanzamos a ver en... Listo. Bueno. Entonces, fíjense que, bueno, la GeoGebra ya es una herramienta, digamos, ya de tipo virtual, donde pues sí definitivamente se requiere pues digamos, la inclusión pues de tener la herramienta, no tener el internet, tener los recursos, ¿cierto? Y pues fíjese que parte de ello también, desde los cursos pequeños, es una herramienta que nos permite el desarrollo y la manifestación de conceptos, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos a veces la dificultad se centra es en el recurso, ¿no? De tener una sala, de tener, bueno, qué sé yo. ¿Listo? No sé si de pronto alguien más quiera compartirnos sus experiencias al respecto. Bueno, antes de iniciar yo con una partecita que quisiera compartirles. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Listo. Bueno, entonces, fíjese que parte del aprendizaje nos obliga, ¿cierto? Y nos guía en ciertas ocasiones a realizar el trabajo paralelo o compartido inclusive con otras disciplinas, tratando de adaptar el conocimiento de las matemáticas en el aula de clases. Les quiero compartir una herramienta que yo supongo, bueno, ustedes han trabajado y que de hecho es muy, digamos, es muy sencilla y muy práctica y es referida al siguiente concepto. Bueno, no sé si ustedes conocen esta herramienta, bueno, este tipo de... ay, perdón. ¿Ustedes han oído hablar de los teselados? ¿O saben en qué consisten los teselados? ¿Alguien me quiere dar su opinión, por favor? No sé si los han trabajado o los han visto. Ok, bueno, ¿listo? Esta es una herramienta geométrica bastante, bueno, digamos que se utiliza o se puede utilizar y es una herramienta en verdad bastante interesante que nos permite, bueno, en cierto modo desarrollar ciertas habilidades. Vamos a ver ahorita les voy a mostrar algunas y la idea es que si la conocen, pues más o menos recordar, si no, eh, pues empezar a conocerla y ver qué elementos podemos tomar de allí y qué herramientas podemos
sacar en el momento de aplicar un teselado en el aula de clase. ¿Listo? Entonces, recordemos qué es eso de los teselados. Bueno, aquí aparece uno un poco complejo. Bueno, mira, ahí les estoy compartiendo una fotico de lo que es un teselado, pero la definición más o menos formalita es la siguiente. Nos dicen que un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas. Por ejemplo, polígonos que encajan y cubren el plano sin superponerse y sin dejar huecos. Les dice que teselar es el embaldosar, por así decirlo, una superficie con figuras regulares o irregulares. Dice que al teselar un plano entre las figuras no quedan espacio y tampoco se superponen. Es decir, yo no puedo colocar, ¿cierto?, una figura sobre la otra. Entonces, este es un ejemplo de lo que es un teselado. Entonces, fíjese que este es un recurso supremamente interesante porque, digamos que a la par, digamos, de las matemáticas, pues también, digamos, se vincula la parte artística, se vincula la parte del dibujo técnico, bueno, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que tiene en particular la construcción de teselados? Entonces, como lo menciona en la definición, fíjese que lo que tiene que hacer un estudiante, em, bueno, pero hay una preguntita, ya te la voy a responder, claro. Entonces, sucede que el objetivo es, teniendo una hoja en blanco, una hoja cuadriculada, el objetivo es que el estudiante empiece a rellenar, ¿cierto? A rellenar esa estructura con diferentes tipos de figuras, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tiene en particular? Que esas figuras, ¿cierto? Pueden ser figuras desde la más elemental, ¿cierto? Hasta poder trabajar figuras un poco más complejas. Y ahí es donde voy a responder la pregunta que me hace Claudia. Claudia me dice, profe, ¿y esos teselados desde qué grado se pueden trabajar? La respuesta es muy simple. Un teselado se puede trabajar desde el grado preescolar, ¿cierto? Ahora, fíjese que el manejo o el uso de los teselados, pues nos permite desarrollar bastantes habilidades en los estudiantes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, les estoy compartiendo un teselado en donde la composición está específicamente por hexágonos, es decir, figuras de 6 lados, y triángulos que pues aparentemente se percibirían como triángulos equiláteros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Uno de ellos es o permitir que sean los mismos estudiantes que tengan la capacidad de realizar la construcción de esas figuras, ¿cierto? Ya sea con la utilización de la regla y el lápiz, ¿cierto? O el transportador, el compás, dependiendo de la figura, o darles la posibilidad a los estudiantes, ¿cierto? De entregarles el teselado ya, digamos, en gris y que ellos tengan la posibilidad, ¿cierto?, de ir coloreando, de ir identificando figuras que aparecen ahí, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Y por qué me refiero a que puede ser en cualquier nivel? Pues porque el tipo de figura puede arrancar desde lo más simple, si ustedes lo notan acá, fíjense, este es otro ejemplo de lo que es un teselado y entonces fíjese que es muy interesante, ¿cierto? Porque primero, pues como todos sabemos, a los muchachos les llama mucho la atención la parte artística, ¿cierto? Y darle la posibilidad al estudiante de que se involucre en la parte geométrica a través del arte, pues para muchos es bastante significativo. Y de hecho, hacer la introducción de una figura, de poder identificar los vértices, de poder identificar los diferentes elementos, pues es una excusa, ¿cierto? A través de ese tipo de herramientas. ¿Sí? Y fíjese que inclusive al trabajar este tipo de herramientas, no necesariamente los estudiantes lo deben pintar, ¿cierto?
Entonces, fíjese que en los grados iniciales, eh, cuando digamos, los niños empiezan a distinguir la parte de dimensionalidad, la parte del espacio, pues este tipo de herramientas, ¿cierto? No necesariamente la tienen que colorear, la pueden rellenar, ¿cierto? Con el uso de la plastilina, con el uso pues, de otros recursos como las bolitas de papel, digamos que en esos cursos, ¿cierto? Son un poquito más relevantes, ¿cierto? Como yo les menciono, mm, este tipo de herramientas no necesariamente se utiliza solo en los primeros grados. De hecho, eh, esta herramienta de los teselados se puede trabajar hasta grado 11 y mucho más. Sí, yo por acá les compartía, si ustedes lo notan, en esta imagen, fíjense que es una figura, o sea, es un elemento plano, ¿cierto? Pero si ustedes lo notan, la estructura, dada la manera de cómo se ha pintado, pues nos da la idea de un elemento tridimensional, ¿cierto? No sé si tienen ustedes alguna pregunta hasta acá. Espera que por acá hay una preguntita en el chat. Adriana me dice, profe, ¿es similar a los mandalas? Digamos que tiene cierta relevancia, ¿cierto? Porque digamos que los mandalas son, digamos, figuras, ¿cierto? Que se van construyendo a partir de un patrón, ¿cierto? Entonces, a partir de un patrón, sea un círculo, sea, generalmente uno observa en esas mandalas, generalmente, digamos, esas que son como tipo así de rosa, de flor, ¿cierto? Entonces, toman un patrón, ¿sí? Y pues digamos que ese patrón es el que las personas que lo están pintando, pues le van a dar la estructura y le van dar el color deseado. ¿Qué es lo que tiene en particular los teselados? Aparte, digamos, de la parte artística, pues noten que sí definitivamente la parte geométrica entra o toma un papel fundamental. ¿Sí? Porque, como yo les menciono, dentro de este tipo de teselados se pueden desarrollar una cantidad de habilidades, ¿cierto? Que pues si bien no lo incluye dentro de alguna actividad, pues inmerso, pues vamos a ver o se pueden apreciar, digamos, varios elementos en particular, ¿cierto? Yo, digamos, por acá les voy a compartir solamente algunos de la infinidad de diseños, ¿cierto? Y teniendo presente eso, usted puede, digamos, o debería empezar a ver, bueno, qué recursos es lo que le voy a extraer a ese tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay otro, que es el triángulo equilátero de un cuadrado. Bueno, estos sí ya son más como de tipo visual. Esto ya es más como la percepción de construcciones que han elaborado algunos muchachos, pero fíjese que mm, dentro de todas esas posibilidades eh, se pueden trabajar muchísimos conceptos, ¿cierto? Fíjese nomás acá la idea de lo que es vértice, la idea de, por ejemplo, la definición de lo que es un triángulo equilátero a partir de un cuadrado, ¿cierto? Cómo podemos inclusive con algunos teselados pequeños se puede abordar también la idea de fracción, ¿cierto? Pero pues digamos que ya digamos en un nivel un poquito más sencillo, ¿cierto? Y el concepto de área, el concepto digamos, de las magnitudes de distancia, de longitud, etcétera, etcétera. Particularmente, y adentrándonos un poquito a esas habilidades que veíamos por allá en nuestro mapa conceptual,
voy a devolverme un poquito. Fíjese que algunos de los elementos del desarrollo del sentido espacial eh, están dados en estas habilidades de visualización, ¿sí? Fíjese que los niños tienden a ser muy visuales, evidentemente, a la hora de reconocer, digamos, los diferentes conceptos geométricos, pero fíjense que parte de esas habilidades, ¿cierto? Eh, son algunas de esas que aparecen acá, ¿cierto? La coordinación ojomotriz, que bueno, en otros documentos aparece como isomotriz, la percepción de una figura en un contexto, la conservación de la percepción de la posición, discriminación visual, memoria visual. Bueno, digamos que son varias habilidades de visualización que un estudiante debe identificar, digamos, en el momento de afianzar sus conocimientos en el desarrollo del pensamiento espacial, ¿cierto? Y es precisamente este tipo de herramienta el que me podría permitir algunos de esos elementos, ¿cierto? No sé si de pronto, bueno, los que tuvieron la posibilidad de apreciar los videos que se mencionan en esta semana, nos hablan de algunas de esas habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, la coordinación visomotriz, ¿no? Que es la visión con el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Es decir, en los teselados, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de ir construyendo, ¿cierto? A medida que vamos realizando el movimiento de una figura, ¿sí? O podemos ir realizando diferentes movimientos, ir girando una figura, ir dándole ciertas posiciones, ¿cierto? Y eso, pues, es a través de ese tipo de elementos. El otro, por ejemplo, ese de coordinación, figura y fondo, ¿cierto? Aparece un dibujo, ¿cierto? Aparece como un dibujo en un espacio y a través y dentro, digamos, de ese dibujo aparece una figura específica que nos pide, ¿sí? Lo de memoria visual, por ejemplo, ese que está en la parte de abajo, eh, que es, por así decirlo, que me dan una figura, no sé si tal vez alguna vez han hecho el ejercicio, dan una figura, luego quitan la figura y empiezan a preguntar a las personas acerca de las características que tiene esa figura, ¿cierto? El tamaño, el grosor, el número de lados, o si es una figura tridimensional, entonces, ¿qué características puede tener? Entonces, fíjese que este tipo de herramientas, hablando específicamente del teselado, nos permite desarrollar, digamos, entre otras cosas, todo este tipo de habilidades, ¿cierto? Pero pensándolas específicamente en un tema, ¿sí? Digamos que poner un teselado, por colocarlo, digamos que pues no perdería el sentido o terminaría siendo una actividad más de tipo artístico, ¿cierto? Y es más bien pensar, si yo, por ejemplo, tengo la intención de desarrollar en los estudiantes el conocimiento de las diferentes figuras geométricas, pues es darle la posibilidad, ¿cierto? De que él construya un teselado, ¿cierto? Ya sea con figuras mucho más sencillas, ¿cierto? Así como esta, o bueno, digamos esta que es una de las más sencillitas, que es la de la construcción de varios triángulos, ¿cierto? Pero dándole el sentido y generándole, pues precisamente el interés que es lo que pues, realmente nosotros queremos despertar en el estudiante y que tenga la posibilidad de aprender, ¿cierto? Ahora, les devuelvo la pregunta. Si ustedes ven esta figura, que pues digamos que es un teselado relativamente sencillo, pregunta, ¿usted con un teselado como estos, qué conceptos creen que podrían desarrollar en los estudiantes? ¿Cierto? Entonces dice, yo ya llamé la atención con el estudiante porque lo puse a pintar, lo puse a hacer los trazos, ¿cierto? Pero particularmente, ¿qué conceptos
podríamos trabajar con los estudiantes a partir de una figura como, a partir de una construcción, ¿no? De una construcción como esta. Simetría, muy bien. Transformaciones, perfecto. Bueno, pregunta. Medida, muy bien. Altura. Bueno, vamos a escuchar todos esos conceptos y vamos a tratar de profundizar un poquito. Congruencia, perfecto. Área, listo, muy bien. Rotación y traslación, listo. Perímetro, muy bien. Si se les ocurre más, escríbanlo ahí, no importa. Que si se repitió, bueno, no importa, que es la idea de lo que cada uno puede tener y de pronto se nos ha pasado un poquito. Muy bien. Conteo, perfecto. Secuencias, sí, perfecto, muy bien. Muy bien. Patrones, ¿listo? Bueno, perfecto. Vea, entonces, fíjense que con una imagen, fíjense que esta es una imagen, listo, construcción de figuras a partir de estas, bien, ese es un concepto muy, muy chévere y fíjese que tiene mucho que ver con con ese desarrollo de la coordinación figura-fondo, ¿no? Que les dan, digamos que les pueden dar la herramienta, ¿cierto? Les pueden dar la figura, ¿cierto? Digamos de ese estilo, así como aparece acá, ¿cierto? Y entonces, inicialmente, pues lo que uno puede percibir son puros triángulos, ¿no? Pero entonces, dentro de ello, y ahí sí ya va en la habilidad del estudiante, es poder identificar otras figuras, ¿cierto? Entonces, yo voy a dibujar una, ¿cierto? Si usted ve otra, antes me dice. Entonces, por ejemplo, esta, ¿sí? Entonces, yo acá, bueno, yo veo esto, ¿sí? Listo, ¿sí? Ahí yo, digamos, estoy viendo un hexágono, ¿cierto? Por ejemplo, acá podemos tomar la estructura como de un diamante, ¿cierto? Y fíjese que ustedes pueden tener ahí la cantidad de figuras, ¿cierto? Que ustedes deseen. Entonces algunos dirán, no, ahí yo veo un rombo y estoy viendo no sé qué, y estoy viendo un trapecio, ¿cierto? Y entonces, venga a ver, vamos a hacer la construcción de un trapecio. Venga a ver, vamos a hacerlo con color verde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, venga, a ver, ¿dónde podemos hacer un trapecio? Miren, entonces acá vemos un trapecio, ¿cierto? Y de ahí en adelante, fíjense que, y entonces, ¿qué otra figura pueden ver? Yo vería un rombo, entonces, por ejemplo, también un rombo, ¿sí? ¿Qué otra figura pueden ver ahí? ¿Alguien me podría decir?
Y otro niño, entonces, y si estamos con los niños, sí, los niños pueden identificar otras figuras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un niño dice, no, si yo giro la figura, entonces me voy a encontrar como con un gatico, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo cojo esta parte, lo que voy a hacer con color verde, ¿cierto? Y ahí me va a aparecer un gatico y le hacen unos ojitos y unas, bueno, ¿cierto? Ahora, ¿a qué voy con esto? Fíjense que con esta que es una muy sencilla, fíjense que ustedes me escribieron 14 conceptos que se pueden trabajar a través de este recurso, ¿cierto? Entonces voy a leerles así muy rápido de todo lo que ustedes me dijeron. Desde por acá, entonces me dicen simetría, transformaciones, medida, altura, congruencia, área, rotaciones y traslaciones, perímetro, conteo, secuencias, patrones, ¿cierto? Construcción de figuras a partir de estas, que era lo que estábamos viendo, ¿cierto? Y entonces, fíjense que mm, una herramienta como estas es la posibilidad que uno le puede brindar a un estudiante para el desarrollo de conceptos, ¿cierto? Para el desarrollo de diferentes habilidades y diferentes herramientas de tipo geométrico. Y fíjese que ni siquiera estamos limitando la información al trabajo geométrico, ¿cierto? Porque nos hablan de secuencias, ¿cierto? Y nos hablan de cositas también de medida, ¿no? Hablar de, digamos, de la altura, ¿cierto? Eso involucra también el sentido numérico, ¿cierto? Y también nos lleva también a lo que vamos a ver dentro de 8 días, que es el aprendizaje de la parte métrica, que pues también es supremamente fundamental, ¿sí? Entonces, fíjese que parte de ello también, eh, en el momento de trabajar un concepto que es muy interesante y es el concepto de transformaciones geométricas, ¿cierto? Y fíjese que al hablar de transformaciones geométricas, pues hay como varias, ¿no? Que están las traslaciones, las rotaciones, ¿cierto? ¿Alguien me puede recordar acá cómo podemos visualizar eso de la simetría? ¿Alguien el que lo escribió o alguien quiere recordarnos esto de la simetría? ¿En qué consiste? O acá, digamos, continuando con esta figura, ¿alguien me podría recordar eso de la simetría y por qué es eso de la simetría? Vemos por acá. Usando un espejo. Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces vamos por acá. Y la simetría. Vamos a ver si no sé si se puede hacer. Bueno, entonces recordemos que cuando hablamos de lo de transformaciones geométricas es, digamos, como teniendo un plano, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer? Exacto. El espejo sería el eje de simetría. Listo, muy bien, Cristina. Y también dice, podría repetir las figuras y mantener el patrón. Listo, perfecto. Entonces, fíjese que cuando me hablan de las simetrías, ¿cierto? Es como un espejo. Digamos, tomemos acá, pronto no me va a quedar así como muy, no muy derechito, pero bueno. Entonces, digamos que esta línea, ¿cierto? Esta línea verde que estoy intentando hacer lo más recto posible, nos va a funcionar, nos podría funcionar, ¿cierto? Como un espejo. Es la simetría, que es lo que nos dice, que ese espejo, como un espejo, digamos, común y corriente, refleja, ¿cierto? Las mismas figuras que están a un lado, las refleja al otro y lo que va a mantener es la misma distancia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esto y esta es la simetría, ¿cierto? Al observar esas figuras veríamos que este punto, ¿cierto? Es simétrico a este punto de acá. ¿Sí lo ven?
dado que se encuentran exactamente a la misma distancia con respecto digamos, de nuestro eje de simetría, que es como esa linecita que separa, digamos que un plano del otro, ¿cierto? Correcto. Mantendrían digamos, la misma distancia. ¿Listo? Sí, como la misma distancia que hay desde acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Listo? Y entonces fíjense que Eh, también, digamos, aparte de la simetría, entonces podemos también tener otros movimientos, ¿no? Como por ejemplo las traslaciones, que es coger una figura y moverla, ¿cierto? De un espacio a otro, manteniendo, digamos, digamos, la misma posición, cambiándole, digamos, de dirección, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, este triángulo azul, si yo lo muevo en el sentido, digamos, en el sentido norte, sur, oriente, occidente, digamos que en este caso, si yo muevo este triángulo, si yo lo muevo en el sentido oeste o a la derecha, ¿cierto? La figura se mantiene, ¿cierto? Y lo que hago es moverla, cambiarla de posición, ¿sí? Entonces, normalmente con los niños se maneja moverla a la derecha, moverla a la izquierda, moverla hacia arriba, moverla hacia abajo, ¿cierto? Y de esa forma, pues vamos a conseguir trasladar una figura. ¿Listo? ¿Qué otra podemos tener acá? Lo de las rotaciones. ¿Qué significa eso de rotar una figura? Entonces, fíjese que si yo continúo con ese tipo de figura, suponiendo que estas sean triángulos equiláteros, la rotación ya se hace más teniendo en cuenta movimientos que se hacen de manera circular, ¿cierto? Y en esto, cuando yo hago una rotación, sí debemos tener en cuenta el ángulo de rotación y tener un eje central. Entonces, por ejemplo, yo quiero rotar este triángulo, ¿cierto? Este triángulo azul. Entonces, el eje central o el eje de rotación sería este punto que yo estoy marcando, que yo estoy marcando por acá. ¿Cierto? Este sería mi punto. Y sobre este es como si yo pusiera ahí como si fuera mi eje central y yo empezara a rotarlo, es decir, a mover cada uno, digamos, espera, eso fue horrible. Realizar un movimiento en torno a ese eje central, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta figura, al hacer la rotación de ese triángulo, podría obtener este de acá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tendría que pasar? Que tendría que hacer una rotación teniendo presente este ángulo, que en este caso, si yo supongo que es un triángulo equilátero, sería como de 60 grados aproximadamente, ¿cierto? Entonces, fíjense que dentro de este tipo de construcciones, fíjense que podemos trabajar bastantes cositas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda. No sé si quieran hacer algún aporte, sí me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan al respecto de esa herramienta que trabajamos el día de hoy? Algunos que pues, mencionaron que nunca lo habían trabajado, pues me gustaría escuchar su percepción y qué opinan al respecto. Si les gustó, si no les gustó, qué tan apropiado puede ser o cómo creen que lo podrían, por ejemplo, abordar en estos temas que ya nos quedan de cierre de año. Pues también, fíjense que todos esos aportes son importantes. ¿Listo? Berta, pues, nos dice a través del chat que es interesante. Sí, realmente me pareció muy apropiado abordarlo, pues, el día de hoy. Em, ¿Listo? Angie, Anchala, ¿te escuchamos? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, viendo esto del tema que usted nos presenta de los De los teselados, teselados. Sí, señor. sí, este momento, en este año lectivo, estoy en segundo de básica y como estamos empezando, me parece súper interesante como para hacerles, y he estado buscando, ¿no? Encontré uno de
de cuadrados y triángulos para hacerle secuenciación y diferenciación también de colores. Y ya tengo un Ujú. trabajo adicional para mañana. Así que muchas gracias. Sí, claro, y lo que les digo, mire que no es una herramienta así como tan, digamos, digamos que es una herramienta elemental, ¿cierto? Porque, como yo les digo, las dos formas, una es o llevarles ya la construcción para empezar a desarrollar lo que yo quiera con ellos, o darles la posibilidad que ellos mismos realicen la construcción. Fíjense que el único requisito que sí no pueden olvidar es que no pueden quedar espacios vacíos, ¿no? Ese es digamos que el requisito fundamental, ¿no? Que no se pueden dejar, digamos, espacios en blanco para, digamos, que la construcción sea, pues, si tenga la característica del teselado. ¿Listo? Entonces es importante. De hecho, ya, si ustedes ingresan ya a la web y eso, pues ya ustedes podrán notar que se encontrarán con una cantidad. Listo. Ok, muy bien. Alma también es un comentario ya un poquito más general. De acuerdo. Listo. Bueno, ya lo vean. Listo. Que algunas cositas, pero pues fíjese que ustedes ya se adelantaron también un poco de qué cosas uno puede trabajar, ¿no? Digamos, acá yo puse solo algunos poquitos líneas, vértices, polígonos, en la parte topológica, que es, digamos, ya la parte inicial de la educación geométrica. Entonces, por ejemplo, trabajar región, trabajar interior, trabajar frontera. Fíjese que todo eso también hace parte de los elementos, de los aspectos geométricos que se pueden ver, ¿cierto? Lo que veíamos también, simetrías, traslaciones, rotaciones, homotecias, aunque ese homotecias está como mal escrito. Entonces recordemos que eso de las homotecias es, no sé si de pronto ustedes recuerden, un ejemplo sencillo es una bomba de una piñata, ¿cierto? Entonces, cuando la bomba está desinfladita, entonces aparece una figura, ¿cierto? Y a medida que usted lo va ampliando, perdón, a medida que usted va inflando la bombita, entonces esa figura se va ampliando, ¿cierto? Sigue siendo la misma figura, pero el tamaño, digamos, se puede ir ampliando. Digamos que en cuanto a las homotesis también, aunque bueno, los teselados ya digamos sería un poquito más complejo, pero fíjese que son herramientas que también nos permiten las transformaciones dentro de nuestro plano CAD físico. ¿Listo? Em, y pucha, ya estamos casi como sobre el tiempo. Bueno, hay un link que me gustaría compartirles. A ver si de pronto se los puedo compartir. Es un trabajito de la Universidad de los Andes y es relacionado con los teselados y específicamente trabaja el concepto de simetría. ¿Sí? No, ya digamos que este es por si de pronto alguno está interesado y de pronto pues le, le gusta o se encarretó un poquito con el tema, es ver la posibilidad de profundizar al respecto e identificar todas esas fortalezas que puede llegar a tener un testelado, ¿cierto? Al momento de desarrollar pues esas habilidades en la, en la geometría, que pues es digamos, lo que nos competía el día de hoy. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna otra observación. Voy a ponerles por acá en el chat el link del que les estaba mencionando. Sí. Vamos que es un trabajito que se descarga a través de la plataforma Enfunes de la Universidad de los Andes y es pues bastante interesante. Traía otros recursos, pues sin embargo, pues creo que con este trabajito de los teselados avanzamos un poquito, digamos, la idea es más de recordar todo lo que, digamos, aparece en nuestra plataforma, que es supremamente importante. Fíjese que yo siempre trato de basarme en esos mapas conceptuales que son muy completos, pero pues la idea es, en verdad,
ir reconociendo, ir identificando, digamos, todos estos recursos que para algunos pueden ser nuevos, para otros son herramientas que ya de hecho se conocen, pero es recordar y decir, venga, sí existen estos recursos y los podemos llevar al aula. Y en el caso de este tema particular del aprendizaje de los aspectos geométricos, pues fíjese que son herramientas muy interesantes, ¿sí? Obviamente si ustedes tienen un colegio y en su aula y en su institución tienen la posibilidad de ingresar a una aula de sistemas, pues obviamente lo de GeoGebra también es una herramienta muy importante. ¿Listo? Eh, habían como dos o tres recursos que les quería compartir, pero pues digamos que ya lo podemos abordar en nuestro tercer curso, que es el de enseñanza de la parte, digamos, de la parte geométrica, y pues también lo podríamos trabajar, digamos, de manera más profunda. Y es uno que es el recurso del cubosoma y otro que es el del pentominó, ¿sí? Son dos recursos, voy a escribirlo acá que es el pentominó y el cubosoma. De pronto sí también les da curiosidad. Igual lo que les digo es, pues lo tenía preparado para hoy, sin embargo, es verdad que el tiempo es a veces como tan cortico, pero si en verdad les interesa, de pronto les genera curiosidad, pues ahí les queda como la tareita de que vayan averiguando, digamos, el cubosoma, una herramienta lógica, digamos, ya más trabajo tridimensional, evidentemente, que se pueden trabajar otros recursos, y el pentominó, que digamos en cierto modo tiene una relación algo cercana con la construcción de los teselados. ¿Listo? Entonces, no, pues la invitación es utilicen ese recurso, empiecen a ver en alguna actividad, al menos una actividad que ustedes la tengan en consideración y ver cómo les va, ¿sí? Pensar un poquito cómo podemos, digamos, aprovechar ese recurso y sacarle el provecho, pues, en pro del desarrollo de ese pensamiento espacial que es pues, digamos, muy importante dentro de los conceptos matemáticos. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda, los escucho. Me parece muy interesante, fíjese, el trabajo de hoy fue bastante interesante, fue muy participativo, un poquito más en la parte del chat, pero pues esa es la idea, ¿cierto? Que entre todos interactuemos y podamos eh, desarrollar, digamos, las ciertas habilidades. ¿Listo? No sé si no hay más preguntas, no hay más dudas. Em, Recordarles nuevamente si de pronto han tenido alguna dificultad a la hora de ingresar a la plataforma, pues recuerden que todavía estamos a tiempo. Si de pronto quiere nuevamente ver la clase, recuerden que esto queda grabado, ¿listo? Y pues ya nos veremos dentro de 8 días. Fíjese que el tiempo en estos proyectos se va volando, ya la siguiente, ya la tutoría, ya sería la clase, la semana número 11, ya casi finalizando el segundo curso. ¿Listo? Entonces, pues no es más, muchísimas gracias en verdad a todos por su participación. Espero que nos veamos nuevamente dentro de 8 días con la misma actitud, con la misma disposición que han tenido. ¿Listo? Muchísimas gracias y tengan un resto de día muy agradable y productivo.